Buenos días, arriba, arriba, levántese, que Dios le bendiga en este día hermoso. Acuérdese, el simple hecho que usted está escuchando este audio es porque Dios le ha dado la vida, Dios le ha extendido la vida, y eso es porque Dios aún no ha terminado con usted. Dios tiene planes con usted. Esa es razón por cual celebrar en este día. Entonces, seamos llenos del Espíritu Santo. Hoy seguimos reflexionando sobre nuestra vida, nuestras decisiones y así poder dejar cosas, hábitos, vicios que nos alejan de Dios y también desarrollar hábitos que nos acerquen más a Dios. Entonces le invito a que juntos clamemos, que oremos, que pidamos con humildad a Dios por milagros en nuestra vida, hijos, cónyuges, familia, sociedad, iglesia y nuestra nación que está tan necesitada. Vamos, acompáñeme en este día. ¿Alguna vez cuando no eras cristiano consumió alguna sustancia rara y se sintió que no era usted? ¿Sintió que la sustancia lo controlaba? ¿O de repente alguna vez se ha enojado tanto que el enojo lo controló? ¿O tuvo miedo y el miedo lo controló? Bueno, como humanos probablemente todos hemos pasado por momentos en los cuales algo que no era nuestra mente nos controló. Y el apóstol Pablo, hablando de algo similar, dice lo siguiente en Efesios capítulo 5, versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, desenfreno, locura. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y este es un claro contraste de quién controla a quién. Y usted ve, Pablo usa el vino como ejemplo y le dice a la iglesia de Éfeso, y hoy a usted y a mí, a nosotros nos dice Pablo, que no nos embriaguemos con vino, que no nos embriaguemos con guaro, con alcohol o tequila. Pablo nos dice que no te emborraches, que no te emboles, que no te metas una bomba con vino, pues esto los llevará al desenfreno, a una conducta de libertinaje. ¿Por qué? Porque el vino estará en control de la persona. En cambio, dice Pablo, sed llenos, embriáguense, llénense del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque de esta manera será el Espíritu Santo controlando nuestros movimientos, nuestras decisiones, nuestra vida. Y el apóstol Pablo está enseñando algo nuevo. Los discípulos ya practicaban el caminar en la llenura del Espíritu Santo. Escuche, Hechos capítulo 13, versículo 5. Y los discípulos estaban continuamente llenos de gozo y del Espíritu Santo. Es que los apóstoles reconocían el gozo que había en estar controlados, guiados, dirigidos por un ser divino, por el mismo Dios en espíritu en ellos. Pero los discípulos aprendieron este caminar lleno de gozo y de espíritu de alguien más. ¿Escuche de quién? Escuche Lucas capítulo 4, versículo 1. Entonces Jesús, y vemos de quién aprendieron los discípulos. Entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del río Jordán y el Espíritu lo llevó al desierto. Fue el mismo Dios que llenó a Jesucristo de su Espíritu y lo equipó para sobrepasar cualquier tentación en su vida. Hermano, hermana, hemos de buscar la llenura del Espíritu Santo para seguir caminando una vida que agrade a Dios. ¿Quiere tener sabiduría? ¿Quiere tener inteligencia? ¿Quiere hacer las cosas bien ordenadas y que te vaya bien en la vida? Busca el Espíritu Santo de Dios en oración. Él es el Espíritu Santo quien sabe todas las cosas del pasado, todas las cosas del presente y del futuro. Es que el Espíritu Santo ha existido desde siempre. Por ejemplo, te leo en Génesis capítulo 1, versículo 2. Y dice, y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Imagínense, el Espíritu Santo viene desde tiempos muy atrás. Pero déjenme hago un alto aquí. Yo sé que para algunos de nosotros quizás la frase ser llenos del Espíritu Santo es una frase que quizás desconocemos, o para otros es una frase que ya no escuchamos en nuestras iglesias, y para otros quizás es su diario vivir. Según la Biblia, ser llenos del Espíritu Santo es más que una frase, es una experiencia que debemos de tener una y otra vez. Por ejemplo, leemos en la Biblia que la llenura del Espíritu Santo fue seguida por obras y manifestaciones.
Entonces, el ser lleno del Espíritu Santo no es una moda, no es algo para personas especiales, no es una cosa que se puede comprar. No, es una recomendación de Dios que la vemos a través de la Biblia para servir a Dios de una manera eficiente. Y sabes, el Espíritu Santo también tiene poder, es algo que hace algo en nuestras vidas. El Espíritu Santo tiene poder para dar vida en un vientre. Escuche lo que escribió Lucas en el capítulo 1, versículo 35. Respondiendo el ángel, le dijo a María: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. También tiene poder para que venzamos el enemigo, la tentación. Lucas capítulo 4, versículo 1. Entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del río Jordán y el Espíritu lo llevó al desierto. Como sabemos, Jesús fue tentado por Satanás en el desierto, pero lo que no sabía Satanás era lo fuerte y lo fortalecido que Jesús iba en el Espíritu. Y la gran pregunta entonces es: ¿cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? Bueno, para explicarlo de una manera simple, imagínese que usted tiene una llamita de fuego ahí dentro de usted, así, chiquitita la llamita, pero al fin es una llama de fuego. Y tres cosas pueden pasar con esa llamita. Se puede hacer más pequeña si no la cuida o si la descuida. Se puede encender más si la aviva, si la sopla, si la atiza, y también se puede quedar así como está. Entonces cada uno decide cómo esta llamita va a estar. Ahora bien, en la Biblia aprendemos que cuando una persona recibe, confiesa a Jesucristo como su Rey, como su Salvador, como su todo, dos cosas suceden. Uno, Dios enciende o Dios deposita la llama del Espíritu Santo en la persona y el Espíritu Santo viene a morar, a vivir en la persona. También la persona es marcada, sellada por el Espíritu Santo y ahora esa persona le pertenece a Dios. Y el Espíritu Santo comienza a hacer cambios en la vida de la persona. Y solamente usando una imagen sin ofender, es como cuando el ganadero le pone una marca o un sello a la vaca, a la res, para dejarle saber a los demás que ese animal es pertenencia de él. Y por lejos que esa res, que esa vaca se vaya, siempre seguirá siendo propiedad de aquel que la compró, que la marcó. Entonces, si tú ya confesaste a Jesucristo como tu Salvador, o como se dice típicamente, si tú ya aceptaste a Jesucristo en tu corazón, si tú ya te convertiste en cristiano, entonces la llamita del Espíritu Santo está en ti. Leemos en Romanos capítulo 8, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, dice Pablo, no es de él. Y lo mismo escribió en Efesios capítulo 1, versículo 13. Ahí leemos: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Jesucristo, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Pero escuche, la llamita está encendida, pero se puede apagar. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19 nos enseña lo siguiente. Dice Pablo: no apagues al Espíritu. El Espíritu se puede apagar. Pero escuche, la Biblia también nos indica que esa llamita se puede hacer una llamarada en nosotros. Escuche lo que el apóstol Pablo escribió y aconsejó a su hijo en la fe en Timoteo capítulo 1 versículo 6, segunda de Timoteo. Por la cual, Timoteo, te aconsejo que avives, que atices, que soples el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Entonces aquí vemos las tres etapas del Espíritu Santo en una persona. Hoy piense cómo quisiera usted tener a Dios en su vida. ¿Medio encendido o super mega vivo y activo con usted y en su vida? Es que aquí lo que usted decida, eso es lo que va a pasar, eso es lo que va a ser lo que sucederá en su vida. Y la diferencia lo hace su conexión con Dios.
Entonces, con esto en mente, hoy podemos entender quizás un poco mejor los comentarios de la gente cuando dice, uy, fulanito de tal está apagado, o ja, y ese hermano anda encendido, anda en fuego, uy, ni parece cristiano, anda apagado. Comentarios que se escuchan en la iglesia, ¿verdad? También Efesios capítulo 4, versículo 30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. De acuerdo a este pasaje, usted y yo podemos entristecer al Espíritu Santo que vive en nosotros. Y cuando esto pasa, dejamos de experimentar la llenura de Dios, la obra y el poder del Espíritu Santo en y a través de nosotros. Y ahí es ahí cuando nos sentimos agüitados, bajoneados, como que andamos volando bajos, tristes y desconectados de Papá Dios. Entonces aquí la otra pregunta que tenemos que hacer es, ¿qué nos separa de estar con un poquito de Espíritu Santo al estar llenos del Espíritu Santo? ¿Cuál es la diferencia entre estar apagados o encendidos? ¿Y sabe cuál es? El pecado. El pecado es lo que nos separa de la llenura del Espíritu Santo. Y la obediencia a Dios es lo que nos mantiene que estemos llenos del Espíritu Santo. Es que aunque nuestra meta debe de ser el ser llenos, así como nos ordena en Efesios capítulo 5, versículos 18, de ser llenos del Espíritu Santo, no es solamente el orar por el Espíritu que nos va a llenar de Espíritu. Es que podemos estar orando por la llenura, pero nuestro carácter es pésimo, nuestro carácter apesta, nadie quiere estar cerca de nosotros. Y en vez de ser sal y luz, somos piedra de tropiezo y tiniebla. Es que no es racional decir que estamos orando por la llenura del Espíritu Santo y nuestro carácter es pésimo. Nuestros pensamientos son carnales todo el tiempo. Yo me imagino que los hermanos reunidos en el aposento alto el día de Pentecostés, cuando Dios derramó el Espíritu Santo y todos fueron llenos de Él, oraban y también tenían un carácter cristocéntrico que habían aprendido de Jesús. Es que hermanos, hermanas, Jesús dijo en Lucas 11:13 que Él daría el Espíritu Santo a quienes se lo pidieran, pero el ser llenos depende de nuestra obediencia a los mandamientos bíblicos. Esto es lo que nos permite la libertad del Espíritu o le permite al Espíritu para que obre dentro de nosotros. Pero también nosotros le soplamos a la llamita del Espíritu Santo durante nuestras oraciones. Son esos momentos de intimidad donde avivamos la llama para que no se apague en nosotros. Pero debido a nuestra naturaleza pecaminosa, es imposible para nosotros permanecer llenos del Espíritu todo el tiempo. Por eso, cuando pequemos, debemos de inmediatamente confesar a Dios nuestros pecados y renovar nuestro compromiso con Él de ser llenos y guiados por el Espíritu Santo. Hermano, hermana, amiga, amigo, si Jesús caminó sobre la tierra lleno del Espíritu Santo, nosotros debemos de anhelar vivir como Él, caminar como Él, vidas llenas del Espíritu Santo de Dios. Cuando esto sucede, verá, usted sentirá que es diferente lo que está pasando con usted, que la vida es diferente. Cuando Dios nos guía, cuando nuestro Creador está en nosotros y nos va dictando nuestros pasos, entonces vamos a poder testificar, adorar de la gloria, hablar de la gloria de Dios y vivir una vida en victoria. Acuérdese, el Espíritu Santo también da alegría. Salmos 4:7 dice, tú diste alegría a mi corazón. Acuérdese, el caminar en el Espíritu Santo se hace todos los días. Gálatas 5:16 dice Pablo, el apóstol Pablo, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Acuérdese que su relación con Dios, su obediencia, de esas dos cosas depende el nivel de llenura del Espíritu Santo en su vida y en la mía. Entonces en este día yo le pido que clamemos juntos con todo corazón el ser guiados por el Espíritu Santo. Sigue los mandatos, los estatutos de Dios y verás cómo Dios comienza a depositar una gotita más de su Espíritu en ti. Y si has fallado, ponte al día con Dios. Abre tu corazón para que recibas un poco más de Él en tu vida. Pídale al Señor que se manifieste a través de señales en tu vida también. Y pidamos que Dios nos llene más. Oremos en este día, Padre. Damos gracias por la vida, Señor. Gracias por todo lo lindo que haces en nuestra vida. Gracias por perdonarnos.
Gracias, Cristo, porque tú, antes de ascender a los cielos, dijiste que no nos dejarías huérfanos, que dejarías al Espíritu Santo, al Consolador, aquel que nos llevaría, que nos iba a dar dirección, Señor, aquel que va a ser nuestra brújula acá en la tierra. Gracias por no habernos dejado huérfanos, Señor. Gracias porque tu Espíritu mora en nosotros. Enséñanos, Padre, cómo avivar, atizar esa llama que está en nosotros. Y gracias por el sello que has puesto en nuestro corazón de que te pertenecemos a ti, solamente a ti. Padre, en este día ponemos todas nuestras ansiedades en ti. Te pido, Señor, que nos guardes. Te lo pedimos de nuevo en el nombre de Jesús. Amén. Y usted, mi amigo, mi amiga, dele su vida a Jesucristo en este día. Jesucristo es el único que le puede dar salvación. Si usted cree en su corazoncito que Jesucristo murió por usted, si usted le confiesa sus pecados y deja que Él le guíe, verá cómo su vida será transformada, será cambiada. Y luego se busca una buena iglesia donde congregarse y verá que poquito a poco su vida seguirá para bien. Y usted, mi hermana, mi hermano, o más que nunca, hable con Jesucristo y escuche la voz que le sigue diciendo: te amo, te anhelo. Acuérdese, desconectados del Señor no somos nada. Conectados a Él llevamos mucho fruto. Vamos, congréguese en su iglesia local y seamos la sal y la luz del mundo en medio de las tinieblas. Pásasela bien este día y que Dios le bendiga en sus días de ayuno y oración.